El origen de la laguna Pomacochas. Leyenda de la región Amazonas. Mama Cocha, madre laguna, parió dos hijas, una muy mala y rebelde, la de 80, llamada así por tener 80 guacos, y otra menos mala, la del tapial. La primera encontró su sitio en una jalca, situada entre San Carlos y Yurumarca, y la segunda se ubicó en la pampa del Tapial, cerca de Chachapoyas, en el valle de Pomacochas. Progresaba un pequeño pueblo cuyos habitantes eran muy orgullosos, pues poseían grandes riquezas extraídas de las minas de Culquillaco. Jamás hacían una obra de caridad, ni menos daban posada a los transeúntes. Los ricos odiaban a muerte a los pobres, y no adoraban al Dios verdadero, pues eran idólatras. El taita Amito quiso castigar a esta gente mala y convirtiéndose en un viejecito harapiento, cubierto de sucias y asquerosas llagas, se presentó en el pueblo. Visitó varias casas, mas los dueños le arrojaron puerta afuera, le tiraron piedras y lo hicieron morder por sus perros. El anciano sufría estos ultrajes en silencio, y casi al atardecer llegó a las puertas de una chocita muy pobre, donde vivía una mujer con muchos hijitos. Ésta lo recibió con todo cariño y le ofreció algo de comer. El viejecito no aceptó alimento alguno, y solo pidió que lo dejara descansar un momento y le regalara una flor de azucena y otra de margarita. Luego dijo a la buena mujer: «He caminado todo el día buscando una persona caritativa, y la única que he encontrado eres tú. En premio de tu bondad te salvaré la vida. Pero es preciso que dejes tu casa y vayas esta misma tarde con tus hijos al cerro de Pumaurco, porque estoy resuelto a castigar el orgullo de esta gente. No vuelvas sino cuando veas el arco iris pintado en el cielo». Dicho esto, desapareció. Como la mujer era generosa, contó a sus vecinos lo que el anciano misterioso le había anunciado. Pero estos, llenos de incredulidad, la llamaron loca. Al primer canto del gallo, o sea, a la medianoche, una música muy hermosa se dejó escuchar en la lejanía, la cual se hizo más clara al aproximarse al pueblo. Los habitantes, que además eran muy curiosos, dejaron sus lechos y salieron a agüitar. Grande fue la sorpresa de estos cuando sobre el cerro de Trancaurco vieron una nube blanca que parecía una sábana y que extendiéndose sobre la ciudad la envolvía por completo. Asustados pretendieron huir, pero las aguas se precipitaron, sepultando en sus entrañas a todos los habitantes. Gran cantidad de bandejas de oro y plata llegaron arrastradas por la corriente. En la más grande y hermosa venía la madre de la laguna. Por último apareció el anciano, llevando en sus manos un gran plato lleno de manteca, con peces, plantas de totora, carricillos y cortadera,
así como un huevo de pato. En el mismo instante en que lo arrojó al agua, cayó un rayo y partió el huevo, y salieron volando patos y gaviotas. Los peces se multiplicaron y las plantas bordearon la laguna. Cuando amaneció, la señora y sus hijos vieron con asombro que el pueblo había desaparecido y que en su lugar estaba una laguna de aguas azules, y sobre ella se levantaba un deslumbrante arco iris, tal como lo había anunciado el mendigo misterioso. Ese mismo día los habitantes de Chachapoyas notaron con asombro también que la laguna del Tapial había desaparecido totalmente, quedando en cambio una extensa llanura cubierta de verde hierba. Es creencia general que las almas de los que murieron a consecuencia de la inundación se han convertido en sirenas, las cuales tienen por costumbre robar criaturas para llevarlas a vivir en su ciudad encantada, bajo las aguas. Durante muchos años la laguna de Pomacochas fue el terror de los nuevos pobladores, descendientes de la única familia sobreviviente y de otras que emigraron de los vecinos pueblos de Gualulo y Tiapollo, tales como los Chicana, los Capto y los Ogmata. Para calmar la furia de las aguas y de los seres que en ella habitan, pidieron al cura párroco que bendijera la laguna. El buen sacerdote aceptó gustoso, y entrando en una balsa derramó agua bendita en los ojos de la laguna. En este momento se levantó una gran tempestad y apareció un enorme pez rojo que, mordiendo al cura en el brazo, intentó hundirlo. Sus compañeros lo salvaron, pero días después murió secándose como un palo. Después de este acontecimiento, nadie se atrevía a navegar en la laguna, hasta que don Vidal Capto se decidió a desafiar el peligro y la vadeó en una canoa. Desde entonces se desterró el miedo, y hoy nadie le teme, pues todos los días navegan en sus aguas canoas cargadas de cosechas. La leyenda de Guaricapcha. Por los años de 1630, las propiedades de la antigua hacienda Paria se hallaban enclavadas en la agreste y deslumbradora meseta de Bombón. Hasta en el día más hermoso se advertía mucho de implacable en su cielo azul turquesa, y algo de siniestro en el profundo silencio de sus inmensidades, con un manto verde salpicado de roquedales y puquiales por aquí y allá. Los Sichus era escenario donde unos hombres pastoreaban el ganado, mientras otros se dedicaban a la minería y a la metalurgia, las mujeres a los quehaceres del hogar. Un día impreciso de aquel año, el pastor Santiago Guaricapcha había salido a pastar sus ovejas muy de madrugada. El tiempo soleado por la mañana de pronto se tornó amenazador. En pocos minutos las cerrazones ensombrecieron el ambiente y pronto se desencadenó una horrible ventisca. Cuando los primeros copos comenzaron a caer, Guaricapcha los vio llegar complacido. A la mañana siguiente volvería a salir el sol. Derretiría la nieve y la tierra sedienta absorbería la humedad con la cual se produciría más pasto para alimentar el ganado. Para guarecerse de la borrasca, entró en la cueva con la esperanza de que la tormenta amainara. En vano. Aguardó pacientemente, pero a medida que transcurrían las horas, el viento traía más y más nieve, como si surgiera de un monstruoso surtidor
arriba de las nubes. La atronadora inclemencia de la tempestad, cada vez más creciente, le causaba la extraña impresión de hallarse aprisionado por una espesa cortina tan impenetrable que le impedía el retorno a la casa hacienda. Se había alejado tanto de ella y la espesura del manto nibio que le llegaría más arriba de las rodillas. Pronto llegó la noche. El frío se hizo insoportable. Sus abrigadoras manguillas, chulio, poncho y grueso calzón de bayeta negra. El pastor lo sentía en toda su intensidad. Temiendo quedarse helado, buscó combustible en la profundidad de la caverna, juntando taquia, ichu seco, bosta de vaca y algunos palos secos del fondo. Encendió una fogata con algunas piedras que le sirvieron de base. Ya algo aliviado, comenzó a chachar su coca, mientras atizaba la hoguera. Se quedó dormido al dulce calor del fuego. A la mañana siguiente, cuando la claridad naciente inundó el ambiente y la nieve había suavizado los contornos de los arroyos, senderos, zanjas y hondonadas, volvió los ojos a la fogata apagada y quedó maravillado. De las piedras que había utilizado como base, colgaban largos y finísimos hilos blancos de textura brillante, como delgadísimas lágrimas de piedra. Emocionado, las cogió con mucho cuidado y llenándolas en su walqui, las llevó a don Juan José Ugarte, primer minero español que al poco tiempo comenzó a beneficiar las primeras vetas de plata. Este es el origen de los ricos yacimientos del Cerro de Pasco, que en 1639 recibiría el nombre de Ciudad Real de Minas. Leyenda de la enemistad entre los cerros Chaparrí y Yanahuanca. Leyenda costeña. El Cerro de Chaparrí se encuentra situado en el departamento de Lambayeque, hacia el noroeste, casi en los linderos con el departamento de Cajamarca, y el Cerro de Yanahuanca pertenece territorialmente a este último departamento. La distancia que separa ambos cerros es enorme, y a pesar de ella y de los milenios ya transcurridos, los dos cerros continúan odiándose e insultándose. En el Cerro de Chaparrí se encuentra sepultado el cadáver de Chaparió, célebre cacique que gobernó los contornos, incluyendo Chongoyape, las haciendas de Pátapo, Combo, Tulipe, Almendral, etc. A toda esta zona se le dio el nombre de Xongoyapu, o sea, noble corazón, gran corazón, corazón sagrado. Chapario, además de ser el cacique, era el sacerdote que guardaba las enseñanzas puras, el depositario de las doctrinas religiosas sagradas, miembro de la gran fraternidad de los seres de la faz radiante, el supremo guía de los que orillan el sendero de la derecha, el de la evolución, y era gran oficiante de la magia blanca, que tiende a la superación del espíritu sobre la materia. Tenía Chaparió su templo, su refugio para practicar sus artes mágicas, en un cerro cercano llamado el Cerro Mulato, en el cual hasta ahora mismo se pueden ver y estudiar una serie de signos desconocidos e indescifrables, todos ellos esculpidos en las piedras que componen dicho cerro. Por el contrario, el cerro de Yanahuanca estaba habitado por el sacerdote del mismo nombre, quien era un practicante de las malas artes, de la magia negra, adorador de los seres de la faz tenebrosa, que tienden al egoísmo y a la destrucción. Ambos sacerdotes, por la diferencia de sus ideas, de sus creencias y de sus prácticas,
Eran enemigos y, como es natural, la lucha entre sus seguidores no tardó mucho en producirse, procurando cada uno de los jefes conquistar los territorios del otro y dominar en la conciencia de sus contrarios. Un día, los hombres de Yanahuanca sorprendieron a Chaparió y a los suyos, dieron muerte al cacique y se llevaron como trofeo una mata de higo, que fue plantada en la cumbre del cerro de Yanahuanca, que aún existe y fue trasplantada por este mismo cacique, cuyo nombre significa negra entraña o alma negra. Los seguidores de Chaparioj rodearon el cadáver de su jefe y pidieron a su Dios y Padre, el Sol, su resurrección, la que consiguieron. Una vez vuelto a la vida, el cacique reunió a sus hombres y procedió a sorprender a Yanahuanca y a los suyos, quienes se habían puesto a tomar abundante licor, por lo que estaban totalmente borrachos. Chaparioj, haciendo uso de sus poderes mágicos, en lugar de matarlos, los convirtió en piedras. Le pareció que matarlos no era garantía suficiente de estar libre de ellos, como lo había experimentado él en carne propia. De aquí se explica por qué entre los cerros Chaparrí y Yanahuanca existe una cordillera de pequeños cerros, que es conocida con el nombre de Cordillera de los Negritos. Cuando Chapariog murió de muerte natural, su corazón fue extraído del cuerpo y enterrado aparte, en la cumbre misma del cerro Chaparrí, en donde se ve actualmente una roca que tiene el aspecto de un corazón invertido, porque así fue como se enterró el corazón del cacique Chapariog, con el vértice hacia el cielo, en prueba de que sus ansias y sus anhelos se habían dirigido y continúan dirigiéndose hacia el cielo y hacia el sol. El cerro Yanahuanca tiene un aspecto característico. Sus piedras son de color negro y sus cumbres parecen estar rodeadas siempre de nubes, de tormenta. Los pobladores de las cercanías no se atreven a subir por él y evitan mirarlo. Y todas las noches ambos cerros se insultan y se increpan. Chaparioj por la planta de higo que tiene Yanahuanca, este por su conversión y la de los suyos en piedras. Y la cordillera de los Negritos protesta igualmente porque fueron los esclavos de Yanahuanca. Y así continuará la lucha eternamente hasta el fin del mundo, porque no solo luchan entre ellos, sino que también son un símbolo de la lucha constante entre el bien y el mal. El Achique, cuento de la región Ancash. Este era un pueblo pequeño. Un poco alejado del centro vivía una viuda enferma, con sus 2 hijitos. El trabajo y los sufrimientos llevaron pronto a la tumba a la desdichada madre. Quedaron los huerfanitos abandonados, sin techo ni pan. Y un día, que vagaban acosados por el hambre, vieron cruzar por el espacio a un gorrión que llevaba en el pico la flor de la papa, producto muy codiciado y escaso en el lugar. Entonces pensaron que, probablemente, siguiendo al pájaro llegarían al sitio donde había papas. Emprendieron la marcha, pero en el pueblo vivía también el Achique, una vieja harapienta y muy mala, quien al saber que los niños iban en busca de papas, decidió matarlos y luego apoderarse de las papas. Con engaños los atrajo a su casa, y mientras la niña partía leña para cocinar, cogió a su hermanito, que era un niño de corta edad, para darle muerte. Como éste comenzaba a llorar, regresó la niña, y al ver el fin que se proponía llevar a cabo la vieja, le lanzó una piedra
para distraer su atención. Enseguida cargó a su hermanito, se lo puso en la espalda, cubriéndolo con la yiglia que tenía puesta, e inmediatamente huyó de la casa. Al ver que la arpía lo seguía, la niña echó a correr, y ya la vieja los iba a alcanzar, cuando llegaron junto a un gallinazo, y la niña dijo al gallinazo: «Tío gallinazo, escóndenos bajo tus alas». Este los escondió. Llega el achiqué y le pregunta: «Tío gallinazo, ¿no has visto pasar una muchacha con un bulto a la espalda?». El gallinazo, por toda respuesta, le da un aletazo en el rostro, bañándoselo en sangre. Mientras tanto, la niña aprovecha este tiempo para huir y le agradece al tío Whiskur diciéndole: «Tendrás buena vista y nunca te faltará comida». Es esta la razón por la cual el gallinazo tiene una mirada tan penetrante que descubre su presa aún desde grandes alturas. Luego los niños siguieron corriendo, y nuevamente los iba a alcanzar el achiqué, cuando se encuentran con un puma, y los niños piden al puma que los defienda de la bruja que los persigue. Este accede. Y cuando el achiqué preguntó a la fiera si ha visto a los niños, el puma le da un zarpazo tan tremendo que la arroja al suelo. La niña le agradece diciéndole: «Tío puma, serás el más valiente de los animales». Luego continúan la marcha, siempre perseguidos por el achiqué, y son protegidos por otros animales, a los cuales en agradecimiento les conceden ciertas cualidades que poseen hasta ahora. Por último llegan donde el añaz y le piden ayuda, mas éste los rechaza. Entonces la huerfanita, enojada, le dice al añaz que tendrá un olor repugnante y debido a él será atrapado fácilmente por los cazadores. Y es por eso que los zorrillos tienen ese olor tan feo. Y continuando su camino, los niños llegaron a una pampa donde había abundante vegetación, pero ningún lugar seguro para esconderse de su perseguidora. Entonces se arrodillan y piden al cielo que los ayude. San Jerónimo les tira una cuerda y los niños suben al lugar buscado, que era una chacra de papas, donde los huérfanos de la leyenda son muy felices hasta ahora. En cuanto a la chiqué, llega también a la pampa, y al ver que los niños subían por la cuerda, exclama: «Taita Jerónimo, haz que suba yo también». San Jerónimo le manda una cuerda vieja y un ratoncillo para que la vaya comiendo. La chagua comienza el ascenso, y al advertir que el pericote está royendo la cuerda, le dice: «Oye, trompudo, inútil, ¿por qué comes mi soga?». Este le contesta: «No me fastidies, vieja, yo estoy comiendo mi semita quemada». Y sigue royendo la soga. El achiqué, al ver que se va a caer, pide a Dios que caiga solamente en la pampa para no hacerse daño. «Pampa llaman, pampa llaman, pampa llaman», exclama, pero al ver que va a caer sobre una roca, lanza una maldición: «Que mi cuerpo se desparrame, que mis huesos se incrusten en la tierra
y mi sangre seque las plantas y hierbas. Desde ese momento aparecieron los Andes, y cuenta la leyenda que los cerros que los forman son los huesos de la Chiqué, porque hay rocas con caras horrorosas que recuerdan el repugnante gesto maldiciente de la arpía al caer. El eco que se oye cuando se grita es la voz de la Chiqué que nos remeda. Y cuentan también que su sangre salpicó los valles de la costa y las faldas de ciertos cerros, haciéndolos desde entonces áridos, apareciendo así los interminables arenales de la costa. En las noches de luna, las abuelitas de mi tierra, Taricá, repiten la historia y cuentan a los pequeños que las rodean que el sitio privilegiado al que ascendieron los niños fue Taricá, donde no se conocerá nunca el hambre, pues abundan las papas. Y dicen también que el culto a San Jerónimo se debe a que fue él quien ayudó a los primeros pobladores de esa tierra, o sea, los niños, librándolos del hambre. Este cuento es tan arraigado en mi bella tierra que todos, grandes y chicos, creen que la Chiqué es un ser maléfico que trata de mortificarlos por todos los medios, ya sea con la sequía o con las lluvias muy abundantes que malogran las sementeras. De allí también han dado en llamar a Chiqué o familia de la Chiqué a las personas malas y avaras del lugar. El Aya Uma, cuento de la región Cajamarca. En este lugar existe la creencia del Aya Uma. Se dice que el Aya Uma es la cabeza de un ser humano que se ha desprendido del cuerpo. Cuando una persona se duerme teniendo mucha sed, a eso de las 12 de la noche se le desprende la cabeza y vaga por donde quiera, hasta encontrar un lugar donde saciar su sed. La cabeza avanza dando saltos, marcando el peculiar taj pum, taj pum, taj pum, ruido que dicen que hace estremecer de miedo a cualquiera. Dicen también que cuando el Ayauma no encuentra agua y ve a alguna persona en su camino, la persigue hasta darle alcance. Luego da un salto y se le pega en el cuerpo y queda como si la cabeza fuera parte del cuerpo de esa persona. Cuentan que una vez, a medianoche, un individuo pasaba por un camino llevando su corderito y sintió el característico sonido del Ayauma. Luego vio aparecer la cabeza de una mujer con una cabellera larga y abundante. La cabeza dio un salto y se le pegó al cuello del hombre. Muerto de miedo, le decía a la cabeza que por favor lo dejara. Pero como la cabeza no se movía, se le ocurrió una gran idea. Al pasar junto a un manzano, dijo a la Ayauma: «Mira, qué hermosas manzanas. Si tú gustas, puedo cogerte una. Pero es preciso que te bajes al suelo, porque tus cabellos se enredarían en las ramas y sería difícil subir». El Ayauma aceptó. El hombre, luego de verse libre, trepó al árbol junto con su corderito. Y desde el árbol le dijo a la cabeza: «Como ya estoy libre de ti, me voy a escapar». Y diciendo esto, aventó al corderito.
el cual, dando un salto, huyó despavorido. El Ayauma, creyendo que era el hombre el que se escapaba, fue tras él, quedando éste libre del Ayauma. El Ilia, cuento andino. El misterioso legajo que contiene la descripción de encantamientos, hechizos y sucesos extranormales es y ha sido desde siempre guardado con especial recogimiento por los viejos curacas lugareños. Dentro del envoltorio mágico del Garachipo, el lugar preferente está ocupado por el mágico poder del Ilia. En la brumosa hora que fluctúa entre la culminación de la noche y mágico instante del amanecer, aparece el Ilia. Los manantiales constituyen su escenario preferido. Los animales le ven claramente, los únicos que están facultados para ello. Por eso el mugido de una vaca o el balido de una oveja anuncian que está llegando. Es en ese momento propicio, dice la tradición. Uno debe ir silenciosa y respetuosamente, llevando un poco de sal en la mano izquierda, para arrojarla sobre el manantial en el momento oportuno. Es en ese brevísimo instante, quieras o no, tú sentirás una fuerza de poder milagroso que, entrando por tu cabeza, se apodera de todo tu cuerpo, de tu yachaj o poder interior. Es el Ilia, afirma el Garachipo, código ancestral que contiene la sabiduría de nuestra raza. Es la energía mágica que nos llega del cosmos para aumentar nuestra capacidad. Irrumpe en nuestra vida desde la oscuridad de la noche para ser la luz del día astral que nos iluminará poderosamente. Es el momento del nacimiento en que sale de la pacarina o fuente matriz hacia la luz. Eso lo saben los viejos, aunque no lo digan. Son madrugadores porque saben que el Ilia llega con el punchao, primeros rayos de sol que irrumpen en el momento que la noche deja su espacio al día. Esta es la razón por que nuestros viejos, para poder recibirlo, se levantan antes que el punchao haga su aparición. Esa energía cósmica ayuda a reflexionar y captar mejor las enseñanzas del mundo. Por eso es que nuestros antepasados lo veneraron y ahora son los viejos los que guardan ese culto. Se recomienda, como hace milenios, que hay que esperar los primeros rayos con la mirada dirigida a las montañas donde emerge el sol. Cuando hace su aparición, se debe inclinar la cabeza, reverente. Por la parte superior del cráneo entrará una ráfaga de luminiscencia inigualable, mediante la cual se obtendrá el conocimiento, que es la iluminación, el saber. Es el Ilia. Este es un ritual espiritual que nos enseña la humildad y el respeto. A la vez, ese instante es sagrado, al comienzo de la jornada, como una luz resplandeciente colmada de magníficos colores, alegrará nuestro espíritu en la mejor de las formas.